Buenas noches, todas y todos. Damos comienzo entonces a este segundo evento de nuestro Instituto de Derecho Migratorio y Derecho al Refugio del Colegio de Abogados de Rosario, en Argentina. Hoy vamos a estar abordando la cuestión de la problemática del coronavirus o el COVID-19, la migración y el refugio en Perú. Tenemos la presencia de dos oradores, Cecil Bluan, del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y César Ruiz, de la ONG Encuentros, Servicios Jesuitas de la Solidaridad, con quienes he tenido el agrado de intercambiar profesionalmente hace algunos años por allí. Bueno, mi nombre es Paula Carelo, soy presidenta de este instituto. Contamos también con la presencia de Laurita Botero, colaboradora del instituto y quien va a estar facilitando algunas cuestiones logísticas en este espacio. Así que bueno, sin más, quisiera, dar la bienvenida a nuestros oradores, darles la palabra. Laurita, no sé si quieres comentar un poco sobre el tema de la dinámica, cómo realizar las intervenciones y demás. Hola, sí, buenas noches. Les quiero comentar, la idea que tenemos es que Cecilia empiece exponiendo 20 minutos, luego César va a tener un tiempo de exposición. Si tienen alguna pregunta, pueden mandarla vía chat o levantar la mano para yo poder pasársela a los oradores. Bien, perfecto. Entonces Cecilia va a comentar un poco sobre el contexto y César va a facilitar también algunos comentarios sobre la respuesta del punto de vista de la sociedad civil a esta problemática actual en Perú. Así que bueno, sin más, Cecilia, bienvenida, te escuchamos. Perfecto, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Paula, por la invitación. Me alegro mucho estar con ustedes. Solamente una cuestión técnica, creo que sería excelente que puedan apagar todos sus micros para que no haya interferencias, y yo estaré atenta también por si en algún momento no se me escucha, porque a veces tenemos algunos temas de conexión acá en la casa. A ver, yo quería un poco introducir a la temática de migración y personas refugiadas en el Perú, que entiendo que es un tema que para ustedes pueden haberlo visto porque tienen una larga historia migratoria con el Perú, pero al revés, digamos que en Argentina hay muchísimas personas peruanas, pero quizás no saben tanto sobre el contexto que está viviendo el país, ¿no? Entonces yo, eso es un poco lo primero que les voy a comentar a grandes rasgos. Luego les quiero comentar qué medidas, digamos, pueden afectar a las personas en movilidad frente al COVID que se han tomado en el caso peruano, y cómo se ha intentado un poco mitigar estas medidas y cómo eso impacta o no en las personas migrantes. Y luego terminaré con los retos en materia de salud, en especial para las personas migrantes, y seguramente ahí también César va a ir comentando más cosas porque ellos tienen más información de casos, ¿no? Yo desde la universidad quizás tenga una mirada un poco más académica, entonces de ahí podemos indagar en las preguntas. Voy a intentar ser breve porque sé que el espacio a veces es un poco difícil también estar escuchando tanto tiempo a una pantalla. Entonces, el contexto de acogida, en el caso de acogida, digamos, y de salida, en Perú es bastante complejo. En la actualidad, Perú es el segundo país de recepción de migrantes venezolanos y venezolanas. En cifras oficiales estamos a más de 870.000 personas, pero sabemos que hay un flujo importante de personas en situación irregular, por lo tanto estaríamos más cercano al 1.000.000 de personas venezolanas en territorio peruano. Hay que entender que estas personas llegaron en su mayoría entre el 2017 y el 2019, ¿no? En un país antes donde había, para que tengan una idea, 120.000 extranjeros. Entonces es una ampliación muy grande. Otro dato importante sobre el contexto de inmigración es que una gran parte de esta población ha pedido ser reconocido como refugiado. Por eso el Perú es el primer país en recibir solicitantes de la condición de refugiado de nacionalidad venezolana. Hay a la fecha 482.571 personas venezolanas que han pedido, perdón, al 31 de diciembre de 2019, ahí está el corte,
del Estado han pedido oficialmente ser reconocidos como refugiados. Es una cifra alta donde hay muchos problemas también. Si les interesa, podemos indagar un poco en eso en las preguntas, porque hay muchos problemas para responder desde el sistema de asilo, porque hasta la fecha se ha optado por un reconocimiento individual, no hay reconocimiento prima facie, por lo tanto, imagínense tener casi 500.000 personas que mirar cada caso, hacer una entrevista individual, que es el estándar, ¿no? Es muy complejo para el sistema de asilo, y podríamos pensar en otras respuestas como prima facie, como la definición de Cartagena, pero sin embargo, hasta la fecha eso no ha pasado. Además de ser un país de inmigración, como ustedes seguramente saben, el Perú es un país altamente de emigración, o tradicionalmente desde los 80s y sobre todo los 90s y la década del 2000, y se calcula que hoy en día hay 10% de la población peruana que vive en el exterior, lo cual es una cifra bastante, es un porcentaje muy alto. Y también el Perú desde más o menos unos 8 o 10 años se ha convertido en un país de tránsito, más que todo para flujos extracontinentales de África, algunos de Asia y algunos también del Caribe, ¿no? Como por ejemplo el caso haitiano. Y normalmente estos flujos no son flujos que se instalan en el país, sino que solo buscan transitar por el país para ir al norte o a Brasil o a Argentina, de hecho. Entonces, eso es un poco como el contexto país, y ahora les quiero comentar de dos de las más importantes medidas que han impactado en la migración. La primera es el cierre de fronteras. El Perú al principio cuando declara el estado de emergencia, es una de las primeras medidas que se toma a mediados de marzo de cerrar totalmente las fronteras. Entonces, eso tiene implicancias para, yo creo, tres grupos principales de personas y un reto más que voy a aislar un poquito. Lo primero es para las personas que necesitan protección internacional, entre otros personas venezolanas, entre otras personas, pero también hay otras nacionalidades, pero principalmente ahora son venezolanos y venezolanas, que llegan a la frontera y que por el cierre pueden tener dificultades en poder solicitar ser reconocido como refugiado y que les garanticen el ingreso al territorio, que sabemos que este ingreso no puede ser negado en ningún caso, aunque haya cierre y aunque estemos en estado de emergencia. Para una persona que necesita protección, tiene que poder ingresar. Ahí quizás César tiene más data sobre lo que está pasando en Tumbes, que es la frontera norte con Ecuador, que es un punto, digamos, muy importante en los últimos años con el flujo venezolano. Y yo no tengo tanta información de data, hechos, pero sabemos que la zona está militarizado y que es muy difícil acceder al territorio peruano, ¿no? Entonces ahí implica retos en materia de movilidad. Y otro reto muy importante es para las personas que retornan. Ahí creo que hay como varios retos, ¿no? Uno, tenemos nuevamente la población venezolana que busca regresar a Venezuela y que se encuentra una serie de barreras porque no hay fronteras abiertas ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Colombia. Y eso les dificulta, el tema de los papeles también es todo un tema, y en principio no podrían retornar. Sin embargo, estamos viendo en las 2 últimas semanas, me parece, casos de retorno de personas que intentan retornar. De hecho, hubo un accidente también, murieron 2 personas que estaban en la carretera caminando y los atropellaron en la carretera. Entonces hubo un caso de estos caminantes de vuelta. Ayer salió otro caso de personas venezolanas que piden a su embajada, la embajada oficial de Venezuela, ser de vuelta en uno de estos vuelos humanitarios retorno a la patria, que dicho eso de paso existía antes de la pandemia, pero que ahora se ha implementado para garantizar este regreso. Y sin embargo no responde a la demanda. Eran un grupo más o menos, para que tengan una idea, de 600 personas. Pero el retorno no solo nos puede interesar para esta población que ha inmigrado acá, sino también concierne a la población peruana que se encuentra en el exterior. Hay a los casos de inmigrantes, obviamente hay también caso de turismo, interesa, lo podemos conversar después, pero en el caso de inmigración tenemos el caso chileno. Hubo un grupo de peruanos y de bolivianos que han intentado regresar a sus países de origen y encuentran muchas barreras y un cierre total y no pueden regresar
al Perú en este caso, por las medidas que se han adoptado. Estas personas estaban trabajando en Chile, pero por el contexto que vamos ahora a entrar en el caso peruano, pero que es muy similar en muchos países también, me imagino en el caso argentino, han perdido sus empleos y no tienen ningún tipo de recursos y quieren regresar donde tienen una red, ¿no? Un poco lo mismo que pasa con personas venezolanas. Entonces, el tema del retorno ahora es muy difícil, sabemos que es un derecho también muy incipiente, hay poco desarrollo, no hay claridad de cuáles son los estándares que se debe garantizar, pero sabemos que hay la garantía de poder retornar, ¿no? Eso es un derecho, el derecho al retornar a su país. Sin embargo, en la práctica, en este contexto tan específico del COVID y del cierre de frontera, vemos dificultades. En cuanto a las personas en tránsito, que les comentaba un poco el contexto, también se ha identificado al principio del confinamiento casos de personas haitianas que se habían quedado varadas en Lima, en un terminal de bus, y se les ha tenido que brindar albergues. Algunas organizaciones de sociedad civil han buscado también soluciones para este grupo, particularmente vulnerable porque además no hablan castellano. Entonces ahí toda una dificultad también. Y lo que les quería decir también sobre el tema de fronteras, más allá de estos diferentes grupos que encontramos, es que hay dos riesgos también especiales que siempre existen, pero que ahora vamos a ver que impactan o se fortalecen, entre comillas. Es el tema del tráfico de inmigrantes y la trata de personas. Es decir, frente a un contexto de cierre de fronteras, lo que puede pasar y que está pasando es que las personas igual se movilizan, pero por vías irregulares, por trochas, por caminos peligrosos, mediante la ayuda o pagar a una persona, ¿no? Que sería el caso del traficante. Entonces, situaciones que pueden conllevar a situaciones de violencia, violación de derechos, que, como les digo, no tenemos mucha información, pero sabemos que eso es un riesgo muy grande que vemos alrededor del mundo, ¿no? El caso de trata también nos preocupa, la trata nos preocupa que haya más reclutamiento en estos tiempos, es decir, personas que están siendo engañadas o llevadas para fines de explotación, o también el caso de personas que ya estaban en estas situaciones de explotación y nos preguntamos qué está pasando con ellas en la situación del confinamiento del cual voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, lo que ha decidido el Estado peruano, el gobierno peruano, al igual creo que otros países en la región, la mayoría de hecho, es un confinamiento obligatorio y la restricción de las actividades económicas a lo mínimo. Eso va a ser ahora 2 semanas más desde, se ha declarado ahora el domingo, y estamos viviendo, creo, allí César me va a corregir, 53 días, más de 2 meses estamos, ¿no? Entonces, un confinamiento largo que obviamente impacta. ¿Por qué impacta? Porque acá hay un mercado laboral altamente informal y la inserción de la mayoría de la población migrante venezolana en especial está inmersa en esta informalidad. Entonces significa que hoy en día estas personas, en teoría, no pueden salir a trabajar y no tienen recursos económicos. Si están saliendo a vender en la calle, a trabajar en construcción informal y en otros temas, también corren muchos peligros, porque ellos pueden ser detenidos, estamos en un estado de emergencia, la policía y los militares están resguardando las calles, entonces hay muchos riesgos también para esta población. El segundo problema, que seguramente ahí César lo va a comentar mucho mejor que yo, son el tema de los desalojos, de sus alojamientos, que lo estamos viendo también en otros países. En el caso peruano impacta también muy fuertemente en esta población porque la mayoría de las viviendas acá en alquiler están siendo alquiladas de forma totalmente informal sin ningún tipo de contrato. Entonces, frente al incumplimiento de alquileres, de pago del alquiler, el propietario vota a la persona, se ha visto que se ha votado algunas familias hasta con arma de fuego, entonces estamos viendo un peligro para estas personas bastante grande, sin importar que sean padres, madres, que tengan hijos o hijos muy pequeños, ¿no? Entonces ahí vemos una gran dificultad. Otro tema que ha pasado también con este confinamiento que pasa alrededor del mundo es el tema de la educación y cómo eso ha cambiado para todo el mundo, también la educación superior, pero en este caso hago referencia a todo el tema de la educación a nivel primario y secundario. Ahí, ¿cuál es la dificultad para las familias de inmigrante aquí? Que muchos no han podido inscribir sus
hijos y hijas en el tiempo. Justo ha cuadrado el confinamiento con el principio del año escolar en el caso peruano, y hay familias que no tienen sus hijos y sus hijas inscritas en las escuelas, o si las tienen inscritas, tienen que tener la conexión a internet para garantizar que ahora pueden acceder a los nuevos métodos de enseñanza a distancia que se están implementando frente a esta situación. Eso también yo creo que es una barrera muy importante que poco creo todavía estamos mirando, que es el tema de la educación de la población, teniendo en cuenta que hay, aunque no hay cifras oficiales, sabemos que hay un número de niños y niñas muy importante que han llegado en especial en los 2 últimos años al país. ¿Qué medidas de mitigación frente a esta situación, a este confinamiento ha tomado el Estado peruano? El Estado aquí ha tomado varias decisiones con relación a las necesidades económicas de la población, en especial condición de vulnerabilidad. Se han dado en varios momentos, que quizás aquí no me da el tiempo para desarrollarlo y no quiero ser tan larga, pero básicamente se ha buscado dotar, digamos, dar una pequeña subvención a las personas que ahorita estaban sin recursos económicos por la situación, en especial por la situación de confinamiento y la prohibición de desarrollar trabajos, ¿no? Actividades económicas si no fueran absolutamente necesarias. Lamentablemente todas estas medidas, este nuevo bono, por ejemplo, el último que se ha adoptado es un bono universal, a pesar de su nombre, no es universal para las personas extranjeras y no se aplica a ellas, es decir, las personas migrantes y refugiadas no acceden a este bono. Y lo que ha declarado el gobierno sobre la situación de migrantes venezolanos y venezolanas en específico, que se les ha preguntado en conferencia de prensa, es que eso le corresponde a la cooperación internacional. Y ellos desde Cancillería han hecho todos los esfuerzos y de hecho hemos visto que se han reunido con el ACNUR y están buscando, digamos, por ahí centralizar, digamos, la ayuda, ¿no? El gobierno no ha pensado incluirlos en las medidas que se han tomado, lo cual podemos conversar si les interesa más allá. Y eso, claro, genera también riesgos de falta, digamos, una falta de inclusión, que también genera riesgos para la discriminación, que creo que podría ser un segundo momento, ¿no? Después de este confinamiento, ¿qué va a pasar con la población migrante? Si su inclusión no va a ser todavía más en peligro que ya estaba con toda la situación post-confinamiento, ¿no? Quería comentarles también en esto de los impactos, cómo ha impactado también en algunos grupos, como las personas que viven en albergues, que a la fecha en Lima se calcula que hay 17 albergues para personas migrantes y refugiadas, en especial la gran mayoría venezolanas. Estos albergues son para personas que no tienen redes de apoyo, no tienen ningún tipo de recurso y se encontraban en los albergues desde ya. Estos albergues se han, digamos, desarrollado más que todo en los 2 últimos años. Y frente a la situación del confinamiento también cómo responder desde los albergues que no cumplían y no cumplen con condiciones mínimas en muchos casos y ahora tienen que implementar, lo sabemos todos, medidas de higiene, medidas de distanciamiento social que no tienen capacidad para tenerlo, ¿no? Entonces, eso también es una problemática que yo veo como esencial, ¿no? Y algunas poblaciones, obviamente, como mujeres, sobre todo las mujeres que están solas, con hijos y hijas, mujeres que sufren violencia, personas con discapacidad, personas con VIH, las personas adultas mayores, que si bien son pocas, tienen riesgos particulares frente a esta situación, y el hecho de que no pueden tener recursos, ¿no? Solamente quiero terminar, que creo que me quedan 5 minutos, con el tema de la salud, si les parece, del acceso a la salud para la población migrante. Hay que entender primero que, a diferencia de Argentina, el sistema peruano de salud es fragmentado, se divide en varias respuestas que depende de la situación de una persona, depende si uno es trabajador o no, depende, trabajador formal me refiero, y depende también si está en condición de extrema vulnerabilidad, puede acceder gratuitamente a un programa. Lamentablemente, este programa gratuito solo está abierto a personas extremadamente pobres que cuentan con residencia en el país. Hay que tener un carnet de extranjería, que es como
el documento de identidad para personas extranjeras. La mayoría de la población venezolana no tiene este documento porque están con otro tipo de calidad migratoria o como solicitante de refugio en el país. Entonces, por razones de documentación y o por clasificación socioeconómica, que también es muy difícil obtener, no logran estar inmersos en el sistema de salud público. Entonces, eso genera una gran dificultad en tiempos de pandemia. Lo que se ha hecho desde el gobierno es adoptar una normativa que garantiza el acceso a la salud de personas, cualquiera sea su documentación migratoria hasta su documento de identidad, que sabemos que en el caso de personas venezolanas también es un tema, no todos tienen pasaporte. Cualquier persona con cualquier documento va a poder tener un tratamiento en sospecha de COVID o si fuera ya, obviamente, enfermo del COVID, ¿no? Es la respuesta, yo la única, no sé si César tiene más, que he encontrado que, digamos, incluya a todas las personas. Obviamente eso es la respuesta ideal porque sabemos que en tiempos de pandemia no podemos tener un segmento de la población que no recibe atención médica. Todos y todas debemos recibir atención médica. Ahí no sirve, no tiene ningún sentido tener un requisito de nacionalidad o de condición migratoria. Hasta diría más, siempre corresponde brindar acceso a la salud a todas las personas, más allá de su condición migratoria y nacionalidad. Pero sabemos que estas medidas son muy difíciles de aplicar, que los estados son muy reticentes a integrar a la población en la respuesta de salud. Entonces, igual creo que eso sí ha sido un paso más para brindar por lo menos esta atención en tiempos de COVID. Ahora bien, lo que habría que pensar es en el futuro y que esta atención de salud puede ser más allá del COVID y más allá del tratamiento del COVID, porque sabemos que muchas personas también tienen otros riesgos de salud como cáncer, diabetes, hipertensión, etcétera, y también necesitan atención. Y lo que se ha reportado, y termino con esto, son dificultades concretas, ¿no? Eso es una norma, ahora hay que ver la práctica. En la implementación se ha reportado casos en los cuales no se atiende a las personas a la línea telefónica que se ha creado para el COVID por no tener documentación, ¿no? Por ser migrante, no se les atiende a la línea telefónica del Ministerio de Salud que se ha creado para responder y detectar los casos, ¿no? Entonces, en la práctica vemos que todavía hay obstáculos, hay temas de discriminación. Eso es un poco lo que yo les puedo comentar, no sé si ha sido un poco largo, pero espero que les ayude un poco a ver el panorama y creo que César va a poder entrar mucho más en los casos y en los retos, ¿no? Entonces, con esto me quedaría y atenta a las preguntas que surgir. Excelente, Cecil. Bueno, muchísimas gracias. Muy claro, muy conciso y muy directo a todo aquello que estamos intentando abordar, aquellos que están, bueno, vinculados aquí a la temática migratoria, que creo que casi todos los que están conectados ahorita mismo justamente deben haber hecho ya en sus cabezas la comparación justamente de políticas públicas, de problemáticas y demás, con algunas diferencias, así que la verdad que muy rico los comentarios, muchísimas gracias. Resalto que está conectado, agradezco, Martín Arias Duval, es el exdirector nacional de Migraciones de Argentina, así que quizás también él puede dar algún pantallazo de algunas cuestiones, si le parece más adelante, porque bueno, tiene muchísima experiencia muy rica y actualmente también sigue vinculado a la temática. Bueno, César, pasamos a ti, yo he tomado nota de algunos puntos, no sé si el resto de las personas que están participando tienen algunas preguntas, sugiero que las dejemos para el final, así podemos cubrir un poco todo el contenido concreto y luego a ver si César cubre ya algunas de las cuestiones que quedaron pendientes de parte tuya respecto a lo práctico y operativo, Cecil, y luego abrimos un poquito el debate, ¿les parece? Vale, bueno, no les doy mucha opción porque lo vamos a hacer así en realidad. Así que bueno, César, te escuchamos. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Por aquí sí, el resto tiene los micrófonos, como les pedimos, en mudo, pero allí los vemos por lo menos que están respirando. Vale, bueno, yo les cuento un poco. Mi nombre es César Ruiz, yo trabajo en una obra de la Compañía de Jesús en Perú, Encuentro Servicio Jesuita de la Solidaridad, que vendrían a ser como los primos o hermanos de los SJR o los SJMs del mundo,
en la compañía. En Perú tenemos un trabajo desde el 2011. Actualmente tenemos su ubicación geográfica en 5 regiones del país. Estamos en la frontera norte, en Tumbes, en Piura, que es la siguiente región al norte con Ecuador. Estamos en Lima, y al sur, en Arequipa, y en Tacna, que es frontera con Chile. Nuestro trabajo básicamente es brindar asistencia y protección a población refugiada, solicitantes de refugio y migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad. Contamos con el apoyo del ACNUR, tenemos un proyecto con el Consejo Noruego para los Refugiados, acabamos de tener una iniciativa también con el Consejo Danés para los Refugiados. Lutheran World Relief también nos apoya ya hace 2 años en este trabajo con población con necesidades de protección internacional. Como organización no es la primera crisis que enfrentamos. En realidad, claro, ninguna como esta. Creo que nadie se ubicó en un contexto en donde no podíamos salir a las calles. Pero ya Cecil, digamos, en su exposición nos habló de una crisis en frontera el año pasado, cuando Perú decide, por ejemplo, restringir el acceso a la población venezolana con la incorporación del pasaporte o la suspensión del PTP, y hubieron días en la frontera norte donde podían ingresar hasta 5.000 venezolanos en menos de 24 horas. Menciona lo que es el PTP, porque aquí en Argentina el no PTP todos saben. es el permiso temporal de permanencia, que es la documentación que se le ocurrió al Estado peruano brindarle a los venezolanos para que permanezcan de manera regular en el país y puedan acceder al trabajo, en lugar de darle la residencia permanente o la residencia temporal, digamos, ¿no? Claro, y se va renovando periódicamente. Ya no existe el PTP en realidad, ¿no? El permiso temporal de permanencia tuvo un tiempo determinado y ahora están cambiando a la calidad migratoria especial, con los mismos requisitos que le pidieron hace 1 año o 2 años para acceder al PTP, al permiso temporal de permanencia, cambiando de un lado a otro. Sí, pero eso es otra historia. Pero en este escenario de esta crisis, a nosotros como organización nos ha planteado también muchos desafíos. Yo creo que la población refugiada, inmigrante, enfrenta los mismos desafíos que enfrenta la población peruana más vulnerable, ¿no? Los que le denominamos los de extrema pobreza. Ya no hay diferencias en realidad, ¿no? La declaratoria de emergencia se inició el 16 de marzo, ya llevamos 56 días en cuarentena, en un país donde el 70% de nuestra economía es informal y que los refugiados inmigrantes lograron adaptarse a esa informalidad. Al no poder salir a las calles, fueron desarmados no solamente ellos, sino también gran parte de la población peruana. La respuesta del Estado peruano ha sido brindar bonos económicos por trayectos o por tramos a la población vulnerable, pero solo a peruanos. El gobierno ha establecido también como plazo el 24 de mayo, como una fecha de término de esa cuarentena, pero en realidad cada 15 días o 20 días la va ampliando. Y claro, no hay visos todavía de que en realidad el 25 de mayo volvamos a la normalidad. Probablemente se postergue por más días, si es que no se logra achatar la curva, ¿no?, de contagios. No hay registros oficiales de personas refugiadas ni migrantes que estén contagiadas ni hayan fallecido por el COVID-19. El Estado y el gobierno lo que da son montos totales, los números de muertos, los números de contagiados, que cada vez crecen más. Son más de 60.000 contagiados, me parece que ya estamos cerca de los 2.000 muertos. Nosotros, de manera extraoficial, conocemos ya de casos por la atención del día a día de por lo menos un caso de una persona venezolana fallecida por COVID-19 y de 2 casos por lo menos identificados que han adquirido el virus y que nosotros estamos asistiendo a la familia, sobre todo en temas de alimentación y vivienda, pero no hay data oficial. Y además es un tema confidencial y no se habla por distritos, se habla por regiones, pero no se está tampoco estableciendo ni nacionalidades específicamente, ¿no? Como bien lo señaló Cecil,
la asistencia para personas que han adquirido el virus, no importa la nacionalidad, el Estado está asumiendo la totalidad de los costos, y eso es importante. Me parece que es el primer programa en el Perú inclusivo en donde no hace distinción a poblaciones vulnerables por la nacionalidad ni su condición migratoria. Eso es un avance. Pero también, por el otro lado, aquellas personas que no tienen el COVID siguen enfrentando las mismas dificultades, y las mismas dificultades que enfrentan los peruanos, incluso las mujeres para dar a luz, ¿no? Porque hay hospitales donde están restringiendo el acceso y solamente la modalidad de atención y la asistencia es para COVID-19, ¿no? Entonces también, y si ya en un contexto de normalidad la atención en salud era muy dificultosa para las personas refugiadas y migrantes, hoy en día para quien no tiene el COVID es el doble de complicado acceder al sistema, ¿no? Porque también ya ha colapsado, y sobre todo en regiones, hasta médicos muertos hay por esta situación. Y como les decía, los refugiados y migrantes se enfrentan los mismos desafíos que las poblaciones más vulnerables del país. Pues, sin trabajo, la situación se complejiza, sin recursos no hay posibilidad de pagar vivienda, y que si bien es cierto, también hay rastros de solidaridad entre los peruanos que les permiten continuar en la vivienda, porque la gran mayoría vive en viviendas alquiladas o en albergue, le están permitiendo la permanencia, pero también el otro rostro, ¿no? En donde los están echando a la calle porque no pagan, y en realidad a 2 meses impagos ya no está tolerando el propietario peruano y los está dejando en la puerta, ¿no? En la vereda, sin mayor recurso. Los albergues, por medidas de protección, tampoco están recibiendo a gente de la calle para proteger los que tienen en el albergue, y un poco la situación se agudiza allí. No hay posibilidad de comida, ni tampoco servicios, ¿no? Entonces, las demandas que nosotros tenemos principalmente como organización es: no tengo para pagar vivienda, no tengo para comer. Mucha de esa gente incluso ya está vendiendo sus propias cosas para poder generar recursos y poder comer, y la situación se agudiza cada vez más, ¿no? Otro tema que también visibilizó Cecil es estamos en una educación virtual. Claro, entonces en familias donde la prioridad es la comida y la vivienda, no hay una posibilidad de tener el acceso al internet o al televisor para que los niños continúen con las clases a distancia, ¿no? Aquí las clases inician entre marzo y abril, y la cuarentena agarró en un proceso incluso de matrícula, donde probablemente muchos de estos niños ni siquiera fueron matriculados formalmente en el sistema escolar, no figuran, por lo tanto, esta campaña que está haciendo el gobierno de comprar tablets y que los libros vayan a la casa de los niños matriculados, probablemente un número importante no pueda recibir estos materiales porque no figuran en el sistema formal, ¿no? Y como les digo, el gran problema que tenemos en el país es que no hay data oficial al respecto, ¿no? Entonces, no podemos hablar de cifras ni de montos, porque no es posible en ese momento, ¿no? Les decía también que el gobierno entregó una asistencia a la población vulnerable. El gobierno tiene ciertos programas que de alguna manera ha ayudado a identificar. Cuando hablamos de refugiados y migrantes, no hay una data oficial socioeconómica que identifique a la población refugiada y migrante vulnerable desde un punto de vista socioeconómico, ¿no? ¿Dónde están los pobres? ¿Quiénes son? Un teléfono, una dirección. Creo que la data más confiable es la demográfica que maneja migraciones, aquellas personas que han obtenido el permiso temporal de permanencia, pero tampoco creo que ayude mucho para identificar personas vulnerables, porque en realidad el fin de esta data es diferente. Eso imposibilita también poder brindar asistencias masivas, ¿no? El gobierno ha dicho de que a 6 millones de familias peruanas les va a entregar un bono, que los tiene catalogados y a través de los bancos se va a establecer. ¿Cómo llegamos a familias vulnerables, refugiadas y migrantes, si no tenemos una data y no sabemos dónde están, ni siquiera quiénes son? Entonces eso complejiza también, en un contexto donde ni siquiera podemos salir a empadronarnos y que todo puede ser virtual, y mucha de esta gente ni siquiera tiene acceso al tema virtual, ¿no? Estamos en un contexto entonces ahora en donde la misma situación que obligó a la población refugiada y migrante, sobre todo a los venezolanos, que los obligó a abandonar su país en busca de mejores condiciones de vida, han llegado a la misma situación que los obligó a salir, y frente a ello, sí, pues la desesperación e impotencia es fuerte,
y hay intenciones firmes de retornar a Venezuela. Incluso ya hay grupos que están acercándose a la embajada solicitando formalmente el retorno, porque ya no hay diferencia, ¿no? No hay dónde comer, no hay dónde vivir, no hay trabajo, los niños están en una situación, y el acceso a salud cada vez es más limitado por el mismo contexto. Entonces, sí, si yo salí de Venezuela en una situación muy similar, aquí no ha avanzado mucho, la frustración es mayor, y es mejor volver que quedarnos, ¿no? Y probablemente conforme vayan pasando los días, aún cuando se normalice la situación, yo creo que la proyección de retorno va a ser muy grande, y ahora vamos a encontrar a los caminantes retornando, ¿no? Ahora es muy difícil retornar porque las ciudades, incluso en camino de tránsito, están bloqueando. Hay un mensaje como que en Lima está el COVID, no dejen que los limeños lleguen a mi ciudad porque ellos van a traer el virus. Entonces, atravesar ciudades caminando desde Lima no es buena idea, por protección también, porque la gente no los va a dejar pasar, ¿no? Pero creo que cuando se vaya normalizando esto, muchas familias van a empezar el retorno de manera muy natural, porque la reconstrucción va a ser muy, muy, muy difícil, ¿no? Frente a ello, en Tumbes la situación es muy compleja, los ingresos irregulares por sitios no habilitados se siguen manteniendo, no hay datos oficiales, los números de personas que ingresan de manera regular en realidad ya son casi cero, las fronteras están prácticamente cerradas. El último grupo grande que nosotros tenemos identificado fueron 188 venezolanos que se les permitió el ingreso como solicitantes de refugio el día 16, entre el 16 y 17 de marzo, que se quedaron varados en fronteras y en coordinación con el ACNUR, el gobierno accedió a que ingresen y esas personas fueron confinadas a un hotel con subvención de cooperación internacional y siguen allí, recluidos, digamos, ¿no? A donde se le da comida y cada vez se vuelve insostenible porque ya 2 meses alimentación y comida se vuelve complicado, pero fueron 188 familias que quedaron y que se les permitió el ingreso. En Tacna también la situación es complicada, sobre todo porque allí hay personas que se han quedado varadas en su intento de ingresar a Chile, ¿no? Entonces han quedado en el limbo en Tacna, y el intento de querer pasar o burlar las fronteras por pasos irregulares siempre es una constante, sobre todo por los traficantes, ¿no? Pero es muy peligroso porque ahora son más visibles porque son muy pocas personas las que transitan y claro, por donde te vayas es muy fácil identificarte y más aún cuando incluso los militares están en la calle, ¿no? La declaratoria. ¿La zona de Madre de Dios? En realidad la zona de Madre de Dios, incluso la zona de Puno, la que conecta con Bolivia, son fronteras tan frágiles como la de Tumbes, en realidad. Sí, ¿no? sí. Entonces, son muy permeables y muy difíciles de controlar. Creo que la frontera más segura que tenemos es con la de Chile, porque Chile nos obliga a esa seguridad, pero después Tumbes, Madre de Dios y la frontera con Desaguadero con Bolivia, en realidad cualquiera puede pasar, ¿no? Nuestro equipo desde el 16 de marzo está trabajando desde casa. Hemos convertido nuestra atención virtual a través de llamadas telefónicas, videollamadas, ¿no? La atención y el servicio es básicamente de orientación legal y asistencia psicosocial. Está activo desde el primer momento en nuestras 5 oficinas. El primer mes de la cuarentena, hasta el 19 de marzo, recibimos más de 5.000 comunicaciones a nivel nacional, lo que sobrepasó nuestra propia capacidad instalada. Y solo en abril pudimos asistir a 1.499 familias refugiadas y migrantes, entregándole el mismo bono que el Estado peruano determinó entregar a las familias peruanas pobres, ¿no? Que más o menos son como $133 y lo duplicó. Entonces estamos hablando de más de $266 que estamos entregando como única entrega a estas familias. Nuestro trabajo básicamente es, ellos se comunican, una trabajadora social o un psicólogo le devuelve la llamada, evalúa ciertos criterios, recopila cierta información por un tema de transparencia al cooperante y luego de manera virtual transferimos con una contraseña para que se acerque a un cajero y pueda retirar el dinero.
ha sido interesante también esta experiencia porque ni la misma banca estuvo preparada para una situación como esta, ¿no? O sea, aquí ya no es un tema ni de fondos ni de capacidad instalada, porque podemos tener los dólares necesarios para asistir a todos, los trabajadores sociales suficientes para asistir al millón de venezolanos en el país, pero pasa también de que ahora hay otro factor, la banca, ¿no? Cómo transfieres en masa a una población desconocida, porque por ejemplo, con un banco te decía, yo te acepto el giro bancario con código, pero solamente a los que tienen pasaporte o carnet de extranjería. Claro, pero si tengo más de 500.000 de venezolanos con permiso temporal de permanencia, los excluí del sistema. Y ahora, y ese pasaporte estaba pensado bajo la lógica de la numeración de los números de pasaportes peruanos. Y hay pasaportes de otros países que tienen un número de más, un número de menos. Entonces, ¿qué colocas en el sistema? Y cuando ibas a cobrar, la persona con su pasaporte decía, no coinciden los números, no te doy el dinero. Entonces, medio día perdido en la cola y las llamadas, eso fue muy frustrante. El tema de la situación, el tema de los bancos, además, ok, ya el banco nos dio facilidades, nos aperturó cuentas, entregamos, pero hay ciudades donde solamente hay un cajero automático. Y con las restricciones de hasta las 4 de la tarde, después toque de queda hasta las 6, la gente, y las colas, porque no solamente el refugiado y el migrante está esperando la cola en el cajero, o sea, por cada extranjero hay 20 peruanos haciendo la cola, porque también el Perú, el gobierno ha determinado que a través de ese mismo sistema se entreguen las asistencias. Entonces, eso se ha complejizado, o sea, no es solamente un tema de los recursos, de las organizaciones de sociedad civil, sino la banca también se ha visto muy comprometida con acelerar y poder encontrar respuestas para este sistema. ¿Y esos qué bancos son, César? ¿Perdón? Cuando dices la banca, ¿de qué bancos estás hablando? ¿Bancos del sector privado? Bancos privados, público-privado? Banco de Crédito del Perú, BBVA, Scotia, Interbank, ¿no? Claro. Y ahí también quien encarece el procedimiento son las comisiones que te cobran, porque te cobran comisiones estándar, digamos, ¿no? Entonces, eso también encarece un poco la operación, ¿no? Frente a ello, hay muchos desafíos. Considero de que para los refugiados y los migrantes esto es un nuevo empezar. O sea, todo el esfuerzo que hicieron en estos 2 años, en estos últimos años, de poder recomponer su historia de vida en un país diferente, esto en realidad los está haciendo repensar nuevamente. Y van a necesitar mucho acompañamiento para volver a empezar la historia. Una cosa es salgo y empiezo, pero salgo, empiezo, y nuevamente tengo que volver a empezar, ¿no? Y más aún en un contexto en donde el mismo país de acogida está en una crisis. Las redes de apoyo están debilitadas, el sistema está debilitado. Entonces, ¿cómo piensas procesos de integración en un país de acogida donde también tiene tantas dificultades como ellos, ¿no? Y va a ser doblemente complicado. Yo creo que el otro desafío también es de construir el pensamiento del Estado, de que la asistencia humanitaria es para los más vulnerables sin importar la nacionalidad. El Estado peruano pensó en una respuesta, pero solo en la lógica del nacional, y en el caso de los venezolanos, que la data oficial habla de más de 800.000 venezolanos en el país, pero extraoficialmente con los irregulares superamos el 1.000.000, y no son parte de la agenda, no es una prioridad la población vulnerable, ¿no? Refugiada, y sobre todo los venezolanos. El otro desafío es, hay que construir una data socioeconómica fiable, ¿no? Y con dimensiones nacionales. O sea, hay muchas organizaciones de sociedad civil que están brindando una respuesta, pero es una respuesta focalizada. Cada quien maneja su data, ¿no? Probablemente mucha información se repita, pero creo que y el Estado, y es un tema del Estado y de los gobiernos locales, ¿no? De empezar a construir una data donde los identifique, los registre, para que ante posibles contextos o escenarios como estos podamos también ya brindar respuestas integrales, ¿no? Y no por grupos pequeños y a quien logre contactarse, porque en realidad nosotros podemos brindar una asistencia al que tenga un teléfono y pueda llamarnos, porque tampoco podemos salir a la calle a buscarnos. Y hay que involucrar al Estado y a los gobiernos locales en estos procesos. Bien.
Se pausó el video, el audio, César. ¿Aló? Me lo perdí. No sé si alguien escucha, Laurita. No, yo también tengo el video pausado y no tengo audio. A ver si le escribo por WhatsApp. Sí, le estoy escribiendo. Ay, gracias, Cecil. ¿Me escuchan? Creo que me fui, pero ya volví. Ahora sí, te vemos Dale. al revés. Ok. Creo que estoy en doble computadora. Una vuelta más. Tengo que estudiar. Vale. Bueno, no sé en qué momento me perdí, porque yo seguía hablando y luego me di cuenta que ya había caído de la noche. Estabas en los gobiernos regionales. Sí, la importancia de poder involucrar al Estado y a los gobiernos locales, primero en identificar a la población. Creo que los gobiernos se han centrado en identificarlos migratoriamente, ¿no? Pero no desde un punto de vista de verlos como vulnerables, de tener una data socioeconómica, dónde están, cómo los identifico, porque al final, en un escenario como este, los invisibilizó a todos, se centró solamente en los nacionales, y si no hubiera una respuesta de sociedad civil, que no son más de 5 o 6 organizaciones a nivel nacional, haciendo lo que se puede hacer, en realidad la situación fuera mucho peor de la que se está viviendo ahora, ¿no? Eso es un poco lo que quería contarles. Bien. Bueno, muchas gracias, César, y muchas gracias, Cecil. Aquí veo en el chat, a ver si hay algunas preguntas. Laurita, ¿me das una mano? No, era un participante comentando lo del audio de César en el chat. Bien. ¿Les parece? Abrimos un poquito el debate, algunas preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna contribución, algún aporte? Yo tengo dos preguntas. Una para César en el tema de la bancalización. Me interesaría conocer, digamos, en los tiempos normales, cómo es el acceso de los migrantes de diferentes nacionalidades a los servicios financieros peruanos, o sea, bajo qué categoría migratoria o de trámite ellos ya pueden tener un acceso al sistema financiero. Sí, es muy difícil en realidad, ¿no? Por ejemplo, los solicitantes de refugio, por el tipo de documentación que tienen, el carnet, no pueden acceder a una cuenta bancaria. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora, dar una respuesta en COVID y preguntarle a la media, deme su número de cuenta bancaria para transferirle, que sería muy sencillo, no, es muy difícil. 1 de 10 podría tener, o alguien del miembro del grupo familiar o el vecino peruano que le puede prestar la cuenta, ¿no? Por eso es que estamos apelando a casi el 90% de nuestra operación a transferir mediante una contraseña que le llega al celular, y con la contraseña puede sacar el dinero del cajero automático. Digamos, ¿no? Es muy complicado, digamos. Y se empezó a aperturar un poco la banca para entregar este año, pero claro, el 16 de marzo nos agarró a todos en cuarentena. La prioridad no era sacar una... ¿Se cortó, César? Sí, también se me cortó. Justo era algo importante. Le escribimos al chat de WhatsApp. Vale, no sé si Cecil tienes entonces alguna información sobre el tema bancarización. Ahí va. Sí, dice César, decías que el acceso, decías que no era prioridad, ¿qué tema? Antes del COVID.
El micrófono de César está en mudo. No sé si le pueden decir. ¿Hola? Ahí va. Sí, César. Sí, no escuché la pregunta. Venías diciendo de que, bueno, que transfieren con una contraseña al celular y con esa contraseña puedes sacar el cajero automático, entiendo, sin tarjeta, ¿verdad? Y decías que esto no era prioridad antes del COVID, ¿o sí se venía trabajando también el tema de inclusión financiera de población migrante y refugiada? Es que ha sido difícil en un sistema financiero que no está preparado para... Recuerden que Perú nunca ha sido un país de acogida, ¿no? Y cuando llegan la población venezolana, el permiso temporal de permanencia es un nuevo documento al que el mismo sistema no está preparado. Se han ido adecuando cosas, pero no es sencillo, digamos, que ni siquiera acceder al crédito de un refugiado y un migrante, ¿no? Es más, ni siquiera aquellos que tengan residencia, y ahí está Cecil, o sea, no es sencillo ni siquiera para el residente con carnet de extranjería poder acceder a ciertos productos de la banca. Sí, quizás comentar también un factor estructural, ¿no? De hecho, les comentábamos estos de los bonos del gobierno. Fue interesante porque el gobierno en el último bono universal que plantea, el mismo presidente admite que hasta la fecha no se habían dado cuenta de que un porcentaje, no tengo el porcentaje exacto de la población peruana, no tiene cuenta bancaria y no tenía cómo cobrar de ninguna manera el dinero que ya en los bonos anteriores se intentaba generar para las personas, ¿no? Entonces, eso tiene varias explicaciones, ¿no? Uno, el sistema bancario peruano y la bancarización y la apertura de cuenta es muy reciente en el Perú, por el conflicto interno armado. Hay varios motivos y uno de ellos que yo creo que sigue vigente, y ahí César también me puede corregir, hay un tema también de desconfianza en el sistema bancario que hace que las personas prefieren manejar su dinero fuera de este sistema, ¿no? Es un sistema de verdad todavía no tan universal en el Perú. Y como bien dice César, ahora bien, el Perú tiene estas contradicciones, ¿no? Que también es muy procedimental y tiene muchos, digamos, muchos requisitos de documentos. Entonces, abrir una cuenta en el Perú, si no tienes documento, es muy complicado, ¿no? Y las personas venezolanas tienen una dificultad más, es que una gran parte de ellos no tienen ni documento de extranjería acá, pero tampoco tiene pasaporte. Entonces, ellos con su cédula de identidad venezolana no hay forma que puedan, es imposible que puedan abrir una cuenta. Entonces, claro, eso creo que a lo que iba César también es que ha generado un reto hasta para la misma respuesta humanitaria de los actores privados. ¿Cómo yo apoyo a esta gente si no me puedo movilizar porque estamos en estado de emergencia? No hay cómo hacerle llegar, ¿no? La comida, etcétera, ¿no? Eso igual yo creo que a corto plazo se va a resolver porque ya se ha flexibilizado algunas cosas y dentro de 15 días supuestamente el confinamiento, en todo caso parcial, va a terminar, ¿no? Entonces ahí se podría ver maneras de hacer llegar a la gente y como decía César, se han encontrado estas tarjetas virtuales, hay maneras, ¿no? Pero yo creo que el problema sigue siendo la ausencia de esta población en el sistema bancario que también no les hace partícipe, ¿no? Pero no es propio, a lo que voy, solamente la población venezolana. Es un problema también nuevamente estructural país, ¿no? Cecil, tengo una pregunta para ti de Alexis M. Chévez. Dice, refugiados y migrantes están retornando a su país caminando. ¿Serán las fronteras nuevamente puntos de emergencia? ¿Estamos frente a una revictimización? ¿Preguntan? A ver, es un poco lo que me pareció bastante claro como lo planteó César, ¿no? En el caso del Perú, y de hecho ahí voy a hacer, creo que y hay una gran diferencia entre la población venezolana que se encuentra en Perú y la población venezolana que se encuentra en Argentina. Son perfiles bastante distintos. Lo que se ha observado en el Perú en los 2 últimos años es realmente una migración de sobrevivencia desde Venezuela. Personas con niveles técnicos, niveles secundarios y hasta menos que estaban migrando
hacia Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Entonces, perfiles de población con grandes necesidades económicas, como bien decía César, que venían a encontrar acá una forma de ganar dinero, poder sobrevivir, dar un mejor futuro para la persona, pero sobre todo para su familia que esté en Venezuela y después traerla o no, ¿no? Mucha gente en el último año hubo procesos de retorno temporal, ¿no? De regresar con sus hijos. Nosotros es lo que encontramos en una investigación reciente, ¿no? Personas que ya habían vivido en el Perú, ¿no? Que encontrabas en Tumbes y que ya conocían y habían vivido y habían vuelto a Venezuela con el dinero que tenían ahorrado para regresar con su familia y teniendo, como bien decía César, otro proyecto de vida. Y ahora, frente al COVID, todo ha cambiado para ellos, porque todo lo que las razones por las cuales han huido de Venezuela se replican acá, es decir, no tener trabajo, tener que tener varios trabajos para sobrevivir, o no tener trabajo para nada, porque la mayoría en realidad ahora no tiene ningún tipo de trabajo. Hay que recordar que ellos se insertan en la economía informal y en algunos rubros muy golpeados por esta crisis a nivel mundial, restaurantes, servicios, todo eso sabemos que la recuperación va a ser muy larga y la prioridad no va a ser contratar a personas extranjeras, ¿no? Entonces, eso como para poner el panorama, ¿no? Entonces, claro, el retorno, como bien dice César, es una opción. Yo creo que el tema de inmigración siempre es muy dinámico y es difícil pensar cómo van a ser los siguientes meses. Yo tengo muchas dudas, ¿no? Creo que el retorno es siempre parte de los movimientos, siempre siempre imaginan retornar, ¿no? No es algo tan lejano a sus propias perspectivas. Pero claro, este retorno en estas condiciones no es el soñado, no es el deseado, y no sé si lo van a poder tampoco. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Hola. Hola. Lo que iba a decir, y ahí a ver César qué piensa, pero yo creo que también el retorno ahora puede ser una intención, pero no sé si lo van a llegar a implementar. Porque también retornar implica costos. Y ahora la mayoría de la población, por eso les decía que ayer vi un grupo grande, 600 personas, yendo al consulado de Venezuela diciendo queremos retornar, danos un vuelo, porque el retorno también implica un costo. Y ahorita, como decía César, son personas que no tienen ningún tipo de ahorro. Eso es otro tema. No tienen capacidad de ahorro, sobre todo los, digamos, más reciente llegado o los que, como les contaba, han traído a su familia ahora y que tienen mucho más gastos de que cuando se encontraban solos, ¿no? Entonces, el retorno yo creo que es una opción, pero no sé qué tanto va a haber un retorno masivo. No sé si se acuerdan cuando hubo la crisis muy fuerte en España, en Europa en general, pero sobre todo en España para los latinos, y se hablaba de un retorno masivo, que más o menos nunca se ha dado tal cual. Lo que se ha observado, por ejemplo, es peruanos, colombianos y ecuatorianos yendo a vivirse a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día seguramente se van a ir por el Brexit, pero no obligatoriamente se van a retornar al país de origen, sino que se siguen movilizando. Entonces, a lo que voy es que es difícil en este momento de la plena crisis tener certeza sobre el dinamismo de estos flujos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces hay como yo creo que hay varias hipótesis, varios grupos, y va a depender un poco de cómo también evoluciona la situación, pero comparto con César que probablemente van a pensar en otras estrategias, van a tener que reinventarse. Entonces, uno se puede reinventar ahí mismo, pero probablemente se tienen que mover. Y yo no sé si obligatoriamente va a ser regresarse a Venezuela o también buscar otros destinos, pero insisto, cualquier tipo de movimiento tiene un costo. Y ahora vamos a ver si eso lo van a poder manejar, ¿no? Poder costear. Eso es un poco lo que yo... Sí. Sí, y es que esta gente también al final no tiene mucho ya que perder, ¿no? O sea, igual el mismo panorama, o sea, mucha gente que llegó al Perú salió sin nada y en el camino fue consiguiendo y construyendo cosas. Y ahora lo ha perdido. Entonces, en el análisis de la familia, o sea, si ya llegamos sin nada y no tenemos nada,
la solución podría ser volvamos. Ahora, no solamente es volvamos por donde vinimos, sino de repente empecemos, y no sé, y Argentina empieza a recibir un impacto, porque evaluando, la gente decide ir más al sur, ¿no? Chile, o sea, Bolivia y Argentina, y empiece a abandonar, porque el panorama aquí en Perú no es tan bueno tampoco, ¿no? Entonces, el boca a boca, y conforme los países vayan resolviendo la situación, y vayan encontrando respuestas, el boca a boca entre los migrantes y refugiados va a llegar, y algunos dirán, vayámonos más hacia el sur, o regresemos, y irán quedándose en Ecuador, en Colombia, y dependiendo, ¿no? Pero sí, hay gente que aquí ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Porque lo perdió todo, entonces el esfuerzo, y como les decía, hay un doble comienzo, entonces psicológicamente también cómo impacta, ¿no? O sea, volver a empezar aquí, y si lo intentamos en otro lugar, también podría ser una salida y una respuesta que encuentren, ¿no? Así que preparémonos también para un escenario posible, ¿no? Sí. Y quizás agregando ahí que las condiciones, eso lo hablamos creo rápidamente con César, las condiciones pre-COVID eran ya muy complicadas para una gran parte de esta población. El último año, yo creo, César, ahí el último año y medio, ha sido muy difícil para la población venezolana, mucho más discriminación, mucho más xenofobia, ninguna solución migratoria, no hay avance en temas de reconocimiento de refugio, un acceso a derechos muy reducido, entonces ellos y ellas enfrentaban retos porque además, claro, en Venezuela enfrentaban muchas dificultades, pero tenían acceso o bienes que ellos no costeaban. Entonces esto acá ha sido un impacto grande, y ahora con el COVID todavía más grande, ¿no? No poder pagar luz y agua, no poder pagar su alquiler, eso son cosas que ellos dicen, pero bueno, yo en Venezuela tengo donde estar, y no me van a cobrar por eso, ¿no? Entonces hay como este análisis que van a hacer, y también agregaría ahí, César, que quizás hay que ver el impacto en Ecuador y Colombia, ¿no? Ahí va a depender mucho. Algunos y algunas yo me imagino que no se van a ir tan fácilmente porque ya tienen hijos peruanos, que es también un caso de una parte, que no es la mayoría, pero hay una parte de mujeres que dieron a luz acá, entonces sus hijos tienen nacionalidad peruana. Eso también puede ser un factor para intentar quedarse acá, pero sabemos que también enfrentar dificultad para regularizarse. Es como todavía muy complejo, y creo que a este nivel es difícil examinarlo, pero lo que sí hemos constatado es un aumento de los retornos. Eso sí, en las últimas semanas es lo que ha salido, ¿no? Y que seguramente va a seguir saliendo, ¿no? Y el factor trabajo también va a ser importante, ¿no? O sea, la mayoría de los migrantes se mueven en la informalidad, y la informalidad se mueve a través, por ejemplo, de los mercados, ¿no? Y ya en las últimas semanas los mercados han sido identificados como focos de contagio. Entonces las restricciones van a ser cada vez mayores, digamos, en este sistema. Aquí tú llegabas, te comprabas 6 botellas de agua, te ponías en una esquina, vendías las 6 botellas de agua, te comprabas 6 más y ibas generándote un recurso. Ahora va a ser muy difícil porque hay que estar con mascarillas, con guantes, la autoridad cada vez va a ser más dura. Están llevándose a la gente que está tratando de salir a las calles a hacer su trabajo informal, los están fiscalizando y quitándole las cosas. Entonces yo creo que también va a ser parte del análisis, y al final, si no logran encontrar o coger una manera de agenciarse con recursos para sobrevivir, es lo que al final hacen, y el sistema informal les muestra barreras, va a también sumar a la decisión de irse, ¿no? No va a ser fácil vender en las calles en un periodo de meses hasta agosto, no va a ser sencillo. Y si no vendo en las calles, no tengo posibilidad tampoco incluso de ir a un sistema de empleo formal, no genero dinero, no tengo dónde dormir, no tengo que comer, tengo niños, nada, emprendamos nuevamente, ¿no? Hacia el sur o hacia el norte, pero Lima ya no va a ser tan viable para muchas familias. Bien, muchas gracias, César. Retomo acá un punto que, bueno, quizás algunos de los otros participantes que están aquí en la reunión puedan aportar. Me quedé pensando en un tema bastante importante que Cecilio subrayaste al principio, que era la falta de datos precisos sobre la cantidad de personas, migrantes y bajo protección internacional que están necesitando, digamos, de apoyo y de ayuda y demás.
de estadísticas, dónde están, quiénes son, cuántos son y demás. Y por otro lado, lo que comentó César respecto al tema de la fragmentación de las organizaciones de la sociedad civil allí en Perú, que cada uno está trabajando un poco por su lado. Quizás acá mencionar un poco la experiencia argentina que quizás les pueda servir. No sé si alguno de los participantes que están aquí pueden mencionar, creo que son del espacio de Agenda Migrante 2020, es un espacio de vinculación y de articulación de ONGs de Argentina y un grupo de investigadores, que se ha lanzado una encuesta a nivel nacional hace algunas semanas, y a partir de esa encuesta se está realizando, bueno, primero tener un diagnóstico, y luego algunas acciones de incidencia y demás. No sé si aquí en el espacio contamos con alguien del grupo de Agenda Migrante 2020 que pueda comentar esto. Bueno, no sé si lo comentan, pero bueno, se los comento yo, entonces en todo caso, sí podemos compartirles esa experiencia y pasarles, bueno, quizás información con quienes estaban liderando este espacio, un grupo de investigadores del CONICET, de lo que es el Servicio Nacional de Investigaciones de Argentina, del Ministerio de Ciencia y Técnica. Se realizó una encuesta a nivel nacional con una serie de preguntas que bueno, permitieron un poco realizar un diagnóstico a partir de algunas respuestas circuladas. Digamos, esta encuesta se circuló por varias organizaciones de la sociedad civil a todos sus beneficiarios o a quienes estaban en contacto con ellos, y por las redes sociales y demás, y creo que es una herramienta de mucha utilidad que quizás podría servirles también allí. Y bueno, quizás también ver la posibilidad, no sé qué sienten, qué piensan ustedes por allí, de una articulación de organizaciones de la sociedad civil en conjunto, ¿no?, con organizaciones internacionales y sectores del gobierno, tanto a nivel nacional como municipal, que bueno, que es tan importante en estos contextos de crisis humanitaria, ¿no? Porque si no, cada uno sigue actuando y trabajando por su cuenta, y ese trabajo desarticulado, consecuentemente, bueno, impacta en las ayudas que son fragmentadas y que son parciales, o lo que es peor incluso, la duplicidad de ayudas y asistencias, porque las personas van a un organismo, piden asistencia, van a otro, piden asistencia, y quizás no se llega de esa manera a quienes realmente más lo necesitan, o se malgastan los recursos. Así que estos comités de crisis, digamos que también a nivel de Naciones Unidas esto se promovió con la reforma humanitaria, cuando sucedió el tsunami, cuando fue el terremoto en Haití, se vio toda esta problemática, digamos, de grandes donaciones y muchas personas y organismos y organizaciones que querían aportar, pero eso generó, digamos, una problemática muy grande porque no se llegó de manera correcta y de manera eficiente a quienes más lo necesitaban. Así que quizás esta experiencia pueda serles de utilidad, o de food for thought, de comida para el pensamiento, como se dice. ¿Alguien estaba pidiendo la palabra? A ver, Laurita, nuestra moderadora. Sí, tengo a la Asociación Civil de EDER, pide la palabra. Un momento, ya te activo el audio, que no sé por qué no está sonando. Listo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Natividad Obeso. Yo soy de la Organización de Derechos Humanos de Mujeres Migrantes y Refugiadas en Argentina, una organización que está jurídicamente legal hace 15 años acá en Argentina. Un poco comparto lo que planteó César, ¿no? De que las organizaciones están muy fragmentadas cuando tratamos de hablar de migrantes y de refugiados. Creo que de alguna manera esta pandemia ha ayudado para que los invisibles, o por lo menos la voz de las organizaciones que hemos estado por muchos años invisibles, podamos también ahora levantar un poco la voz. Porque son muy fragmentadas las organizaciones de migrantes y de refugiadas. Y creo que eso no hace bueno
para el mundo entero con respecto al tema migratorio y al tema de refugio, ¿no? Nosotros estamos acá desde hace 15 años, trabajamos mucho el tema de la ley de migraciones y la ley del refugiado, la 26.165. Creo que el doctor Martín Arias Duval fue uno de los que estuvo también en su momento acá como director de migraciones, y que realmente todavía a esa ley falta la reglamentación. O sea, es una ley que no está reglamentada, o sea, le debe el Estado a los refugiados que esa ley se reglamente. Creo que es importante también que los propios organismos de Estado no monopolicen también a las organizaciones, porque creo que eso también es un poco una de las causas que prácticamente las organizaciones de migrantes y refugiados estén monopolizadas. O sea, unas cuantas llegan, lo mismo, lo que dijo Alex en este momento, ¿no? De la agenda de migrantes. Pero, obviamente, hay organizaciones que no tienen recursos para poder ampliar. Nosotros hemos hecho también un informe desde la MUNRWA con respecto al IFE, al bono que ha dado el Estado acá en Argentina, y si es que les sirve, pues les podemos enviar para que ustedes nos envíen un correo electrónico para enviarles. Lo que muchas veces las organizaciones que se hace trabajo territorial, a veces no contamos con subsidios económicos del Estado, y muchas veces es difícil llegar, obviamente, a esos espacios. Y lo que estamos viendo ahora en Argentina es que la mayoría de organizaciones de migrantes están políticamente partidarizadas. Y eso es muy, diríamos que es una situación difícil, porque los derechos humanos de las migrantes, les migrantes, refugiados, les refugiados, no se pueden partidarizar políticamente, porque los derechos humanos no se negocian. Entonces creo yo que esa es una falla a nivel, diríamos nosotros ahora, latinoamericano, porque ¿cómo se explica que ahora una agenda de ley migrantes que hace muy poco ha salido acá en Argentina, no valoricen el trabajo de una organización que está hace 15 años jurídicamente trabajando aquí en Argentina? Creo que esa es una de las falacias que hay dentro de la sociedad, que no incluimos a todas las organizaciones y simplemente a veces visibilizamos algunas cuantas. Es lamentable que no haya podido acceder a este bono, específicamente a las mujeres migrantes y refugiadas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Creo que eso es muy lamentable. Se planteó hace mucho tiempo que, por ejemplo, las villas iban a ser una bomba de tiempo, y eso es lo que está pasando ahora, pero muchas veces los gobiernos y los estados reaccionan cuando prácticamente ellos mismos son los que aprobaron que esas villas pues pudieran ser demasiado pobladas, no en las condiciones realmente de todo lo que debe de necesitar un espacio como estas villas, ¿no? O sea, en una casa viven demasiada gente y hay casas de 4 o 5 pisos donde realmente en un cuarto viven 10, 15 personas. Entonces yo creo que esto es preocupante acá en la Argentina, porque obviamente ahora estamos en esta situación, ¿no? Y realmente no sabemos a dónde vamos a llegar. La comunidad venezolana acá en Argentina, la gran mayoría es totalmente diferente a la de Perú. Acá la gran mayoría son profesionales, ingenieros, arquitectos, médicos, enfermeros. Entonces esto es muy distinta a la de Perú. Así es que bueno, siguen habiendo los problemas, pero creo que esto es como una alerta para el mundo de que realmente cuando hablamos de poblaciones que viven en situación de vulnerabilidad, tampoco nos sigamos
hablando que son poblaciones pobres, yo creo que son poblaciones empobrecidas, obviamente por políticas neoliberales, clasistas, racistas, porque realmente ¿quién va a querer salir de su país? Obviamente, si es que no existieran las injusticias o no existieran realmente todas esas situaciones de pobreza en que emergen realmente a la población, ¿no? O sea, yo les puedo decir con conocimiento de causa que muchas veces no se hacen eco de todo esto porque yo soy refugiada, yo fui refugiada acá en este país, huí en el momento de Sendero Luminoso, entonces creo que es importante que tomemos conciencia ahora en medio de esta pandemia que debemos de empezar a trabajar por todas y por todos, con todas y con todos, porque esta es una gran falacia de los gobiernos que siempre prácticamente monopolizan realmente las organizaciones y las luchas. Gracias. Muchas gracias, Natividad, por tus aportes. ¿Alguna otra intervención, algún comentario? Tengo una consulta que, y es la siguiente. Si se han tomado alguna medida en materia migratoria para facilitar el trámite al personal de salud migrante que se encuentra en Perú. O sea, si les han, digamos que regularizado un poco más rápido o de otra manera al personal de salud migrante para pues poder ayudar en estos tiempos de la pandemia. Es decir, por ejemplo, médicos y médicas venezolanos o personal de enfermería. Sí, sí. No sé si Cecil quiera, pero sí salió una norma para contratar a personal extranjero, agilizar un poco las colegiaturas y ese tipo. Pero ojo que es un contrato temporal por COVID y bajo la modalidad de lo que aquí le llaman el servicio rural, ¿no? SERUM, digamos, ¿no? Entonces no es un contrato que incluso la norma establece de que no condiciona luego, digamos, futuros contratos con el Estado, ¿no? Es solamente por el tema básico de la pandemia, ¿no? Pero sí hay que tener una condición migratoria, me parece, César. Sí, o sea, digo, hay que regularizar, o sea, están facilitando que estas personas que cumplen con los requisitos, que los colegios médicos, ¿no? No es que se ha flexibilizado, digamos, sino que han agilizado procesos a quienes ya están en marcha, ¿no? Incluso se está viendo con las universidades que los estudiantes, los que han acabado la carrera puedan licenciarse, porque hay un déficit muy importante, ¿no? Hay un déficit de profesionales en salud. Si no tienes condición migratoria, no puedes, si no tienes homologación, reconocimiento de título, tampoco. Tienes que tener mínimo tu colegiatura como médico, vamos a decir, general, ¿no? Quizás no tu especialidad, pero tu médico general sí es exigido, y eso es una de las grandes críticas, de hecho, ¿no? Porque los médicos en general no tienen la convalidación hecha porque es muy costosa y porque no cumplen con los requisitos formales desde Venezuela. No tienen la documentación apostillada, por ejemplo, ¿no? Entonces, en realidad, sí han implementado norma, pero sigue diciendo los requisitos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, habría una entrada más fácil, entre comillas, a un sistema, como decía César, más precario y más temporal, pero igual hay que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, no sé, ahora no tenemos, no hay data tampoco sobre esto, pero sería interesante mirar quiénes han podido cumplir con esto. Y ya que son muy pocos, ¿no? Son muy, muy pocos. Entonces, o de otras nacionalidades, ¿no? No exacto, no venezolanos. todas las personas venezolanas, que sin embargo sí también hay profesionales venezolanos acá, ¿no? Pero estos criterios hacen muy difícil la posibilidad de ejercer su profesión, ¿no? Sí, de acuerdo. Sobre el tema de salud es interesante también la experiencia que está teniendo Ecuador, por ejemplo. Bueno, hablaban ustedes del tema del acceso a la salud en tiempos normales, que no era permitido la atención de consultas por personas migrantes y refugiadas. Eso puede ser que fue lo que dijeron al principio de la exposición. Eso.
¿Perdón? ¿Te Creo que al refieres al...? principio de la exposición habían mencionado el hecho de que ya de por sí personas migrantes y refugiadas en tiempos normales fuera de la pandemia no podían acceder al sistema médico. Pero en lo personal me he atendido en un hospital de la Solidaridad en Perú y me han hecho análisis gratuitos sin cobrarme nada en Lima, por ejemplo. Y siendo extranjera. Dependiendo, digamos, los hospitales de la Solidaridad en general cobran poco. Ellos son nuevamente otra fragmentación del sistema, porque ni siquiera es un sistema, no es el sistema del cual hablábamos, no forman parte de la red de hospitales públicos, es otra iniciativa que se creó para brindar un acceso a la salud más cercano, municipal, más cercano de las personas, pero tiene un costo que es poco, pero supuestamente tiene un costo. No sé. Ok, pues bien, perfecto. Les comentaba pero el sistema es muy fragmentado, acá es muy complicado, no hay como en Argentina, digamos, el esfuerzo de haber hecho o establecido un sistema más o menos integral y un sistema de bienestar, ¿no? En la encuesta, digamos, que hizo el Instituto Nacional de Estadística Informática acá del Perú, 90% de la población venezolana no tenía acceso a ningún sistema de salud, no tenía ningún seguro. Entonces, es muy grande, pero también nuevamente la población peruana en su gran mayoría no tiene acceso y ahora se ha, vamos a decir, en los últimos años mejorado esto porque se creó este sistema para los más vulnerables del cual hablaba que se llama el SIS. Entonces ahí se ha mejorado, pero también con dificultades enormes, ¿no? Llegas a un hospital y no tiene los insumos, y las personas lo tienen que comprar aparte, entonces igual hay bastantes dificultades y ahora en tiempos de COVID está tremendo, ¿no? Bien, ok, perfecto. Gracias por esa aclaración, no lo recordaba. Les comentaba que en Ecuador me comentaron esta semana que Cruz Roja acaba de firmar un convenio con una empresa del sector privado, y es una iniciativa interesante, y acá lo estábamos pensando también desde sociedad civil, el hecho de facilitar consultas médicas online para consultas banales que no tengan que ver con el COVID. Y eso, bueno, ha sido aquí también un problema. Desde sociedad civil estamos tratando de ver cómo evacuamos esas consultas, pero bueno, padres que tienen dudas con sus hijos, mujeres, consultas de atención ginecológica y demás, y bueno, habiendo consultado algunas buenas experiencias, buenas prácticas de otros países, nos comentaban eso. La verdad que es un costo bastante grande porque han firmado un contrato de bastantes dólares, no recuerdo el monto exacto, pero creo que para descongestionar el sistema de salud, la atención telefónica, como aquí se hace en Argentina las obras sociales del sector privado, normalmente uno si llama a un médico para que vaya a domicilio, ellos te ofrecen la posibilidad de que un médico te atienda vía online. Y en este contexto, la verdad que quizás también facilitándolo, lo tiro como idea, César, no sé, desde la sociedad civil se podría pensar algún tipo de asistencia con grupos médicos, aunque sea voluntarios y demás. Luego está el tema de los medicamentos, etcétera, que eso se puede ver también de diferentes maneras de acceder, ¿no? Pero hay veces que no es necesario que la persona se traslade, que pierda el tiempo del día, que exponga al personal médico para una consulta que se podría resolver telefónicamente. Sí, lo que sucede es que, o sea, por ejemplo, el tema de sociedad civil, para nuestro país, este tema de migración y de movilidad humana es nuevo, ¿no? Hace 2 años enfrentábamos una crisis, un número importante de gente llegó a nuestro país. Hasta hace 2 años éramos la única organización de sociedad civil que daba respuesta a los refugiados. De repente empezaron a venir otras organizaciones porque habían fondos. Sociedad civil trató de recomponerse en medio de la crisis. ACNUR y OIM, a través de las mesas de trabajo, trataron de organizar la respuesta y veníamos saliendo de una crisis, ¿no? De recomponernos, incluso ya de pensar, incluso a finales del año pasado, en las reuniones que sostenía Sociedad Civil con ACNUR y OIM, decía, ya la emergencia pasó, ahora hablemos de otros procesos de integración.
digamos, ¿no? Entonces sociedad civil ya se sentaba porque fue un corre-corre de responder, ya sentémonos, planifiquemos, veamos cosas, dejemos la parte asistencialista, pasemos una parte asistencial y con pasos y con miradas de integración. Y justo en un momento en que sociedad civil, digamos, se recomponía, viene esta crisis y nos volvimos a dispersar, digamos, ¿no? Entonces, Perú tiene experiencias de sociedad civil, de redes de sociedad civil muy fuertes, mujer, niñez, pero para nosotros como redes en temas de migrantes es nuevo. Digamos. Y estas iniciativas en realidad, o sea, sí son, digamos, positivas de implementarlas, pero aún nosotros todavía tenemos nuestras propias taras, digamos, ¿no? Entonces, estamos saliendo de repensar esta asistencia a distancia y estos son pasos, digamos, que de repente otros países con la experiencia, la trayectoria migratoria han podido construir, pero nosotros vamos por el segundo año. Claro. Y en ese proceso estamos tratando ahora de ver primero a la población, compensar. En la mañana hablaba con un jesuita y me decía, César, pensemos, ¿no? O sea, que los voluntarios llamen, no cargues al equipo, busquemos voluntarios que llamen a las familias, que den respuesta, claro, pero todo eso demanda también organización a la que estamos recién recomponiéndonos y viendo las formas, ¿no? Claro. Sí, es sumamente complicado, y me imagino que conforme vaya pasando el tiempo, habrán consolidado. Nosotros tenemos una plataforma virtual, el Ven Informado, y a través de esa plataforma también recibimos y brindamos asistencia, y que ahora se ha visto también incluso sobrepasada, porque se pensaba para un contexto diferente, ¿no? Pero en el camino estamos encontrando fórmulas, y creo que las experiencias de otros países nos ayudan para ir viendo la forma de implementarlos también, ¿no? Qué bueno. Sí, definitivamente. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias. De mi parte, yo no tengo más intervenciones ni comentarios. No sé si alguien más tiene algún aporte que realizar o algún comentario, alguna pregunta, tratando de ceñirnos un poco los tiempos. Brevemente, Paula. Sí, Martín. ¿Sí? Sí, adelante. No, brevemente, a mí lo que me preocupa, además de lo que está sucediendo, es que la perspectiva que se va a extender en el tiempo y que las consecuencias de lo que está pasando a nivel internacional y a nivel regional van a persistir por muchos meses. Entonces, me preocupa que los países se están cerrando, cierran sus fronteras, como que renace un cierto sentimiento xenófobo o anti-inmigración en las sociedades por el temor al contagio o por el temor a lo desconocido. La problemática que van a tener los migrantes que dejan un país, por ejemplo, yo escuchaba que decían la población venezolana que quizá se vea obligada o a retornar o a buscar otra alternativa en otro país donde probablemente no se le ofrezcan alternativas porque la situación económica que ustedes contaban que vive Perú es común a la situación económica que estamos viviendo la gran mayoría de los países de la región. Entonces va a ser mucho más dificultoso el insertarse también económicamente en terceros países. Avisoro también que los cierres de frontera van a persistir, van a durar mucho más que las restricciones a la circulación que tenemos los que habitamos determinados territorios, y que esto también va a dificultar los procesos de regularización migratoria, porque quien se traslade de un lugar a otro como consecuencia de los cierres de frontera probablemente se vean obligados a ingresar irregularmente, y esto le va a dificultar o impedir la regularización migratoria. Entonces, plantear solamente como un desafío de los estados revisar esta cuestión vinculada a la regularización migratoria, incluso durante la vigencia de las situaciones de restricción de circulación. Hoy creo que es una preocupación importante y que es común. Yo los escuchaba a ustedes, la imposibilidad de los migrantes en el Perú de acceder
a ciertas ayudas estatales precisamente por la situación de irregularidad migratoria y la inexistencia de canales o de ofertas o de alternativas por parte del Estado para, de alguna manera, aprovechar esta situación de emergencia para buscar mecanismos de emergencia de regularización migratoria de quienes ya están dentro del territorio. Creo que además de un desafío, es una oportunidad de regularizar un importante sector de la población que uno tiene viviendo dentro del país en el anonimato, ¿no? Simplemente plantear esto, ¿no? Esta preocupación de las dificultades que se van a extender en el tiempo, ¿no? Bien, sí, esa perspectiva a largo plazo es uno de los principales desafíos y una de las grandes incógnitas, creo, también para muchos. De hecho, ahí es muy complejo, ¿no? Ameritaría otro webinar. Porque el tema de cierre de fronteras es muy interesante para el tema de la migración venezolana, porque en realidad Perú la tenía bastante cerrada esta migración, ¿no? Con la implementación de la visa el año pasado, las personas en situación irregular, entrando en situación irregular, eran ya numerosas desde esta medida y hasta antes la medida del pasaporte, ¿no? Ya había un medio cierre, pero lo interesante, claro, con la pandemia se hace un cierre total y el país que cierra por primera vez a la migración venezolana, en general su frontera, es Colombia. Y Colombia era el país que hasta las fechas se mantenía abierta a esta migración. Entonces ahí se cambia también bastante el panorama con el cierre de Ecuador y Perú el año pasado, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿eso va a permanecer o se va a reabrir la frontera? En especial, en este caso, me refiero a la migración venezolana, ¿no? Entonces ahí hay como preguntas y claro, podríamos pensar que por varios motivos, entre los cuales la idea de protegernos a nosotros no se vuelva a abrir las fronteras, ¿no? Entonces, en el caso colombiano me parece también que va a ser muy complicado y problemático por los flujos y la intensidad y el dinamismo de esta migración entre Venezuela y Colombia, ¿no? Y lo otro, claro, creo que el Perú por ahora no ha pensado un programa de regularización. Lo que sí han hecho, que no lo hemos comentado, entonces aprovecho el comentario para decirlo, es que han suspendido cualquier tipo de sanciones y cualquier tipo, digamos, de procedimiento ahora, ¿no? Entonces, eso, ahí estamos un poco a la espera de ver qué va a pasar cuando se termina este momento de estado de emergencia, cómo, digamos, Migraciones, la Superintendencia Nacional de Migraciones va a empezar a resolver estos casos, va a empezar a dar respuesta, y si podemos en este contexto plantear una regularización que, como bien comentas, tiene hasta ventajas para el Estado, ¿no? Que es conocer a la población que tiene en su territorio, conocerlas para justamente lo que hablábamos, ¿no? Y alguien, me parece que Laura me pasó una pregunta sobre qué oportunidades habrá para esta población. Bueno, para que haya oportunidades tenemos que saber quiénes son. Y se calcula que en el Perú, como les decíamos, hay 870.000 personas que están acá. Una parte de ellas sí está, una gran parte está en situación regular, otra parte no, porque no han podido o bien pedir este mecanismo del cual hablaba César, o no han podido renovarlo, o se encuentran en otro tipo de situación, pero también hay toda esta parte de la población que llegaría al 1.000.000, este restante, que están en una situación totalmente irregular, es decir, que tampoco registraron ni su ingreso. Entonces hay como toda una población que no sabemos quién es. Entonces, para pensar en qué oportunidades le podemos dar a esta población, porque bien creo que decía la pregunta, hubo informes claramente, como pasa en muchos países del mundo, que demuestran que la migración ha aportado económicamente mucho al país. Eso es obvio, aporta a nivel macroeconómico, ha aportado también en el nivel del consumo de esta población. Entonces, hay aportes muy positivos, pero claro, ahora con una crisis como esta, eso también impacta en estos aportes, en las crisis económicas a nivel macroeconómico que va a conocer el país, y normalmente a quien
digamos, quien ve una repercusión mayor de estas crisis suelen ser los extranjeros y las extranjeras, porque los estados, su respuesta es decir, bueno, primero le vamos a dar trabajo a los, ¿no? Entonces, eso es una dificultad en un país que además tiene una normativa que, digamos, restringe bastante la contratación formal de personal extranjero, ¿no? Al 20% de cualquier empresa. Entonces, esas son dificultades claras que con César ya vamos trabajando, creo, más de 5 años. Y ahora, en esta pandemia, bueno, se harán todavía más fuertes, ¿no? Entonces, eso es como el reto y sí, tenemos que ver a mediano y largo plazo qué va a pasar, pero claramente el abrir fronteras no parece un escenario en los próximos meses, ¿no? No parece un escenario viable teniendo en cuenta toda la información que manejamos a nivel global, ¿no? Eso para un poco... Sí, sí, yo quiero un poco, solo para finalizar, yo no creo que este cierre de fronteras sea una barrera para que los refugiados inmigrantes decidan irse. Las digamos, limitaciones que han puesto los estados, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, antes de la pandemia, de ir cerrando fronteras, básicamente, no han, digamos, desanimado al migrante a salir, ¿no? Y yo no creo que esto sea tampoco el pretexto. Y lo único que van a hacer es adaptarse, las redes de tráfico van a ver las formas, pero la gente va a seguir movilizándose de manera natural, ¿no? Entonces, no creo que cambie el panorama y que desanime al migrante a querer buscar una solución, porque al final esto es un tema. O sea, está bien, las fronteras están cerradas, pero yo necesito vivir, yo necesito comer, y van a ver las formas de salir. Y la historia lo ha demostrado, a donde vayamos, a más cierre de frontera, más bien la gente busca y desarrolla nuevas estrategias. Ni siquiera el Mediterráneo ha podido limitar o desanimar, ¿no? Que una persona busque las formas de abandonar su país por mejores condiciones. Así que va a pasar lo mismo aquí también, ¿no? Bien, había una pregunta allí, quedó saldada, Laurita. Sí, varios de los aspectos se habían contestado antes y Cecil la complementó ahorita en su última intervención. Bueno, perfecto. Si les parece, damos por cerrado entonces esta charla del día de hoy. Les agradecemos su participación. Natividad, quedamos pendientes del informe que mencionaste sobre el IFE. Si quieres compartirlo, lo podemos publicar en las redes del Colegio de Abogados. Y bueno, también te compartiremos los correos electrónicos de los oradores. Y bueno, muchas gracias Cecil Blanc y César Ruiz por su participación. La verdad que muy rico todo lo expuesto. Los invitamos la semana próxima, estaremos compartiendo la experiencia de Brasil y así estaremos tratando de cubrir un poquito varios de los países de la región en este contexto. Muchas gracias. Listo, gracias. Buenas noches. Un comentario antes, el informe lo envió Natividad, está en el chat del grupo. Ah, perfecto. Vale. De todas formas lo subimos a la plataforma. Excelente. Sí. Bueno, Listo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Que descansen, gracias por su participación. Cuídense. Gracias. Ustedes también.